arena, viento en el huancar, la luna se muere por el salitrar. Ojitos de quena que un pastor tejió, sombrero vejuno que aprendió a cantar. Me voy con la estrella de la soledad, si tú no me quieres me voy a marchar. Ay, la, 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 si tú no me quieres me voy a marchar. Diabla Salamanca, allá en el huancar, la noche es oscura para charanguear. Tu gualicho negra no me... Mi nombre es Susana, yo soy docente de la carrera de agronomía de la facultad de tercer año de una materia que se llama fitopatología. ¿Ustedes saben qué estudia la fitopatología? ¿Qué será? Fito, ¿de dónde viene? Fito, ¿de dónde vendrá? De plantas. Y patología, enfermedades de las plantas. O sea, está fácil acordarse. Enfermedades de las plantas. Entonces nosotros en esa materia le enseñamos a los chicos que estudian agronomía todos los problemas sanitarios relacionados a enfermedades causadas por microorganismos. Para que ustedes sepan qué hacemos nosotros en la facultad como docentes. Y el ingeniero es José Catacata, que los dos trabajamos en la misma cátedra. ¿Y ustedes de qué curso son? Cuarto, de tercero y de quinto. Acá tienes Eso es tercero y cuarto año, ¿no? No hacemos 6 años, pero es hasta sexto año. Es hasta sexto año. Bueno, así que al ser de una escuela agrotécnica hay algunas cosas que no van a poder decir que les resultan extrañas o raras. De todas maneras, cuando empecemos a hablar enseguida, primero queremos mostrarle un pequeño video y hacerle una pequeña encuestita para ver qué es lo que ustedes interpretan de este video y después le vamos a dar la charlita. Así que estén atentos al video. También queremos saber después si les gusta el video. Ya vemos que hay una cuestión de género, como que están las chicas por acá, los varones por ahí, alguna salpicadita por ahí, pero como que se separan. Hay un problema acá que estoy evidenciando de género. Bueno, larguémonos más. Si no escuchan bien, me avisan y subimos un poquito el volumen. Puede haber gente que conozcan de acá. Yo me crié con maíz, trigo, papa. Yo no conocía arroz y de aceite.
yo comía, mi mamá mataba una chiva, una vaca o mataba una oveja y comía esa carne. Si esa carne no venía la chiva, ni la oveja, ni la vaca, no era vacunada. Era como ellos criaban, nacía y comía pastito y pastito hasta que se hacía grande y ellos quitaban la vida y era sano. Sacaban leche de las vacas iban, comían pasto, vos sabés que iban, sacaban, hacían el queso, tomaban la leche, pero era sano. Pero ahora vamos a comprar leche en cartoncito, no sé qué trae, es leche, pero no sé qué ingredientes tiene. Orgánica en la zona, porque estamos retomando todo lo que es la producción, lo que hacían nuestros antepasados. En esta huerta es una huerta orgánica que apoya o nos brinda todos los productos para el comedor de la escuela, ya que es una escuela albergue. Trabajamos mucho con la comunidad, hacemos muchos experimentos con las semillas de la zona y tratamos de no utilizar ningún tipo de productos químicos. Desde nuestra cultura hemos entendido que esa forma de tratar la naturaleza tiene muchas desventajas. Hace mal al cuerpo, hace mal a la cabeza, hace mal al corazón. Entonces ahora, ¿cuál es la propuesta? Recuerden lo que hacían los abuelos. Recuperen, tomen orgullo, porque ahora nuestra cultura está empezando a aprender de sus abuelos. La agroecología, además de producir sano para comer sano y sano para ustedes, es también una muestra al mundo de que se puede producir comida de otra manera y vivir de otra manera. ¿Cómo hacían sus abuelos para vivir felices acá? Sin dañar la naturaleza, manteniendo la identidad y produciendo comida. Pretende la agroecología obtener alimentos sanos, ¿sí? Lo que se siembre sea sano. Si bien es muy difícil decirle al productor que no use agroquímicos, que bueno, fertilizantes, fungicida, insecticida, plaguicida, lo que sea, ¿sí? Es muy difícil porque muchas veces eso ya está instalado, pero tenemos que ir revisando y tratando de volver a lo natural. Es muy difícil decirle al productor no use tal químico, o hay que reducir el uso de ese químico, si no tenemos alternativas para ofrecer. Entonces muchas veces las alternativas están en su propio saber, como bien comentaba. Al echar el super magro, que es un preparado casero, que lo hacemos nosotros ya en esta época, empezamos para que fermente, tiene un olor malito porque se usa abono, se usa guano de animal. Al tener ese olor, o sea, tenemos los animales, yo curo con eso la planta, viene la vaca a sentir el mismo olor de su guano, de su estiércol, no lo come la planta. Si lo llegase a comer la vaca, no, pese al olor que tenga igual el producto, no le va a hacer daño. La vaca no se me va a morir mañana o pasado, ¿no? Es una gran ventaja de sembrar con agroecológico, o sea que no solo estamos protegidos nosotros, también todo ser vivo que está alrededor en el campo, ¿no? Yo me concienticé y creo que es futuro incluso para el planeta, porque el que no lo ve así es porque piensa a corto plazo, ¿no? La vida de hoy muere y lo que viene por detrás no me importa, pero lo que vemos a plazos largos tiene que estar concientizado que la agroecología es lo mejor, ¿no? Es la única salida que tiene el planeta en sí, y si no estamos perdidos. En la Puna, la mayoría, ¿no? La gente de antes, mis abuelos, bisabuelos, vivían con todos los orgánicos. Entonces yo empecé a desafiarlo en esto, realmente.
como dijeron, cuidado con el químico, ¿no? Yo siempre veía, por ejemplo, por los hermanos bolivianos, que los metían mucho químico y que empezaban a desertificar su terreno. Este año que ha pasado le sembré 4 hectáreas de papa. 3 las curé con todos productos orgánicos y una la hice convencionalmente. La que hice convencionalmente, lamentablemente, antes de carnaval ya estaba toda la planta tirada. Y la otra aguantó casi hasta mayo. Secó ya cuando vino las heladas fuertes, ahí se secó. Año a año yo noté a otros vecinos que pusieron, por ejemplo, la urea, todo eso, te produce hermoso ese año, pero después ya va a los 2 o 3 años y ya te desertifica todo. Un campo que utiliza los químicos se contamina, ¿no es cierto? Se contamina el suelo, se contamina el agua, incide también en los animales, ¿sí? Porque también van a digamos, ser afectados. Y el hombre, por supuesto, el hombre también, porque es el que consume, es el que trabaja en el campo con los químicos. ¿Por qué ahora tienes que agarrar la mochila y tienes que andar con la mochila curando, que tienes que echar herbicida? ¿Por qué las veces no hacían eso? ¿Por qué será que la gente de antes vivía más que ahora? Something happened in 1940 which marked the beginning of a new era, the era of the ability to synthesize and create on an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world. Using the magic of research, oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into bricks, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth. As the petrochemical era grew and grew, warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards. The data initially were trivial, anecdotal, but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace, our consumer products, our air, our water, produce cancer and also birth defects and some other toxic effects. At least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks. Producción convencional que es con químicos, no hay duda de que se produce quizá visualmente esos productos de mayor tamaño, quizá mejor presentación, pero sabemos que es una bomba que por dentro tiene algún químico que en un momento puede estallar, no sé si se puede decir en alguna enfermedad, como ser una úlcera, un cáncer, eso ya está comprobado. If I take a gun and shoot you, that's criminal. If I expose you to some chemicals which knowingly are going to kill you, what difference is there? The difference is that it takes longer to kill you. We are now in the midst of a major cancer epidemic, and I have no doubt, and I have documented the basis for this, that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer, in which 1 in every 2 men get cancer in their lifetimes, and 1 in every 3 women get cancer in their lifetimes. En la naturaleza no ocurren esas cosas de que uno va caminando y se encuentra que los pastos están por un lado, los animales están por el otro, los árboles están por el otro. Todo está integrado, todo está combinado. Se pretende que las huertas, los campos, se asemejen lo más posible a un ecosistema natural, porque el ecosistema natural tiene capacidad para regularse, para regenerarse. Apunta a generar sistemas lo menos dependientes posible de insumos externos y aumentar la autosuficiencia a partir de esta lógica circular, ¿no? La otra agricultura
paquetes tecnológicos de semilla, de agroquímico, de maquinaria, etcétera, etcétera. En cambio, el agricultor de las comunidades hace con lo poco que tiene lo mejor. Y el orgánico es más fácil y más mejor. Está un poquito más, pero es más sano, más lindo. Y hasta la planta misma sale más gustoso, más cariñoso. Acá en las comunidades siempre se ha practicado, como ellos muchas veces lo dicen o lo comentan como una manera natural de trabajar la agricultura. Técnicamente nosotros lo conocemos como agroecología. Esto de la agroecología en realidad es como ciencia, es nueva, pero como práctica es antiquísima. Nuestros ancestros producían de forma sana, porque no había el agroquímico hace 100 años. Estos sistemas consideran al ser humano, a las personas, como parte de la naturaleza, no como una cosa diferente. Entonces son sistemas que no solamente se preocupan, sino que se ocupan del cuidado de las personas. Desde la propuesta y la mirada occidental, el mundo es antropocéntrico, es decir, el hombre del medio. Y en realidad acá en la zona andina es agrocéntrico, o sea, todo se da vuelta en función a la tierra, a los periodos y a los ciclos de la tierra. Y nosotros medio como que no se mira eso desde el abordaje, desde la educación. Bueno, nosotros técnicos tuvimos que caminar, aprender, mirar y decir, no, esto es distinto. La producción agroecológica está tomando más fuerza. En este último tiempo hay mucha más conciencia por el tema de salud, por el tema de cuidar el medio ambiente, por la diferenciación o el valor agregado que puede haber frente a los productos de la agricultura que salen con un tratamiento tradicional o con tratamientos químicos. Y un alimento genuinamente saludable viene necesariamente, obligadamente, de un suelo genuinamente saludable. Y para lograr ese suelo así, hay determinadas prácticas que se recomiendan y otras que no. Y si tenemos un suelo sano, tenemos alimentos sanos, tenemos personas sanas y un ambiente sano. Cuando los niños terminan la primaria y se van a las ciudades a querer estudiar secundaria. Y eso hace que en muchos casos familias completas se vayan a las ciudades. El campo es mejor, respirar el niño, no gastas dinero, no estás comiendo, no estás en peligro de robo, de accidente, nada, es mejor. Por eso proponemos que desde el campo hay que rescatar el campo. Tienen que empezar a revalorizar su cultura, porque acá también está en el medio de la cultura. No es que acá es del hombre nada más, ¿no? Acá tiene una cultura muy rica. Hay un bagaje cultural e histórico muy fuerte. La identidad con la cual la semilla también tiene que salir. No es lo mismo un cultivo hecho en Llave que un cultivo hecho en Veracruz o en cualquier otro lugar. Hay una cuestión de identidad muy fuerte en cada productor. Si nosotros nos tenemos que jugar por algo es por esta zona. Tienen las tierras, tienen el ganado, tienen el agua, que ahora nos está faltando un poco, pero siempre no nos deja solo la pacha. Así que sí nos va a mandar un poco de agua, tienen todo. Me gusta la agricultura porque es mi pasión. A veces es como el sueño se acaba y tu fuerza se va de la fe grande. Yo tengo que ir en el campo, voy a sembrar, voy a hacer esto, voy a hacer algo por mi parte. El querer y hacer algo por la patria es criar, ganado, haciendo agricultura, ese querer
hacer bien nuestra parte. Y viene acá el aire que respiramos, el agua dulce, el paisaje que tenemos. ¿Les ha gustado? ¿Han reconocido a alguien? Antes de comentar y de hablar y profundizar un poquito más en esto y a ver qué cuestiones les inquietan, qué les gusta, qué no les gusta de eso, les vamos a entregar. Son 3 preguntitas nada más. Entonces ustedes van a sacar una lapicera y cada uno en 5 minutos nos va a contestar. A ver, ahí queda. ¿Cuáles son las preguntas? Lo único que sí les voy a pedir, no hace falta que pongan el nombre completo, sino que pongan su nombre de pila, o sea, María, José, Pepe, no sé, para saber si son mujer o varón, porque después nosotros lo vamos a analizar a esto, a las encuestas, y le vamos a devolver a César la interpretación de las encuestas. ¿Bien? Entonces, una pregunta dice, a ver, escuchen, una pregunta dice, ¿de qué habla el video? Ustedes tienen que poner sintéticamente para ustedes de qué se trata el video. ¿Estamos? La otra dice, ¿qué es lo que más te impactó del video? ¿Qué es lo que más te impactó? Y la tercera pregunta dice, ¿qué preguntas o inquietudes te surgen del video? O sea, ¿qué es lo que les preocupa? Ahora ustedes han visto el video y ¿qué preguntas les surgen? ¿Qué pedirían en función a ese video? ¿Estamos? Muy rápidamente, cada uno solo, sin copiarle al vecino. Saquen su lapicerita. Aquí me falta. ¿A quién le falta? A él le falta. No va a querer contestar. ¿Todos tienen? ¿Vos tenés, César? Venga. ¿Los profes tienen? No, todos tienen que contestar. Todo lo que no han visto. ¿Ya viste el video? No le solo 5 minutos.
nenas les preocupa unas cosas y a los varones les preocupa otra. Entonces queremos saber si en esto está pasando lo mismo. Las nenas priorizan una cosa y los nenes priorizan otra. Para que ustedes vean que se pueden animar y hacer sus cartillas. Esto es sobre, también son voluntariados que hace la facultad con los estudiantes, interviniendo también en escuelas primarias, secundarias, sobre buenas prácticas, de agregados de valor, de la quinoa. Y esto es sobre, que es un documentito de la cátedra de fitopatología sobre enfermedades diagnosticadas en cultivos de Jujuy y Salta. Y este es un material que es de Nación, relacionado a distintos proyectos macro que se desarrollan en la Argentina. Y hay un capítulo que son un par de hojitas que justamente hace alusión al video que nosotros vimos, que es un proyecto ITI se llama, que está relacionado a la agroecología y que desde la facultad junto con otras instituciones trabajamos, y como ustedes han visto en el video, se ha trabajado con campesinos y con técnicos, extensionistas de la zona de Puna, de la zona de Quebrada, de la zona del Ramal, la zona del Valle de Jujuy, de San Pedro, de Santa Clara, de Yuto, o sea, de distintos lugares. ¿Aquí hay alguien de Yuto por acá? ¿Quién es de Yuto? Cuando se vino lejos, a ver, saque copia para todos. Y escuchen una cosa. Ustedes ahí en el folleto tienen atrás. Fíjense que esto es. ¿Qué es lo que dice ahí? Lo mismo que dice ahí arriba, CEDA, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Agricultura Familiar. Es un centro que funciona dentro de la misma facultad, o sea, depende de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad. ¿Cuál es la ventaja de este centro? Es que interactúan distintos profesionales de agronomía, de bromatología, de biología, con otras instituciones, tanto estatales como puede ser el INTA, como puede ser la Secretaría de Agricultura Familiar, como es organizaciones de productores, como puede ser la Red Puna o comunidades aborígenes de distintos lugares, para acercar propuestas apropiadas y apropiables para los pequeños productores. Porque desde este centro lo que tratamos de hacer es de desarrollar, investigar y desarrollar alternativas que posibiliten el desarrollo de estas comunidades, desde la cuestión técnica, productiva, organizativa. Específicamente nosotros desde la materia que damos en la facultad, ¿qué les parece que podemos aportar? La producción de bioinsumos alternativos al control de las enfermedades, de las plagas, porque estamos en un área que es la sanidad vegetal dentro de la carrera. Entonces nosotros tratamos de investigar y desarrollar productos que sean naturales, aprovechando conocimiento científico y conocimiento de los propios campesinos, validando esos conocimientos, como decía en el video, porque es fundamental todos esos saberes también, para poder transferirlo a los técnicos, a los extensionistas y a los alumnos también de la facultad, para que también los alumnos de la facultad salgan formados con otra mirada, no solamente la mirada convencional. Pueden tener esa mirada de manejo convencional como la mirada para el sector del campesinado. ¿Les aburrió el video? ¿Les pareció entretenido? Porque el objetivo de este video fue realizar una herramienta de concientización, de divulgación, y el destinatario principal en el que pensamos eran justamente los adolescentes y los jóvenes. Entonces, había que tratar de desarrollar una audiovisual que realmente no les aburriera. Entonces, eso también es algo importante, saber que no les haya aburrido. Y así como después vamos a analizar las encuestas y le vamos a pasar a César, pero ¿qué es lo que más les preocupó? ¿Qué dudas les quedan? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué interrogantes después de ver el video? Así como para tener una idea, a ver qué les pasó.
que no sabían. ¿Qué les parece? No se animan a hablar. A ver las chicas, a ver el género. Hagamos un concurso, a ver quién habla primero, las chicas o los varones. A ver, ¿qué es lo que más les preocupó? ¿Qué es lo que más les impactó del video? Bueno, eso de la utilización de los químicos en los grandes y en los pequeños productores, hay pequeños productores de los que se dan cuenta que la utilización de químicos al poco tiempo será que da resultado, pero a la larga afecta tanto a las tierras, las plantas, animales y personas. Una pregunta que yo tengo y la voy a seguir teniendo es ¿por qué si ya se comprobó que la utilización de químicos como fungicidas, herbicidas y todas esas clases afectan tanto a la larga la salud de las personas, animales y plantas y dañan los campos? ¿Por qué son recomendados entonces cuando un productor va y pide ayuda, que es como sea un personal de servicio que puede ser un ingeniero, agropecuario o cualquier otro personal o el mismo, el INTA? ¿Recomiendan? ¿Qué pregunta, no? ¿Alguien se anima a responder? Es una pregunta muy importante. Si ya está demostrado, y es lo que a mí me preocupa, lo que a mí me angustia como técnico y lo que a muchos de los que trabajamos en agroecología, si ya está demostrado que los agroquímicos normalmente pueden traer consecuencias negativas a la salud de los productores, a la salud de los consumidores, porque quedan residuos de esos agroquímicos en el producto que nosotros producimos, en los tomates, en las papas. Si ya está demostrado, ¿por qué se siguen usando? ¿Y por qué les parece? Bueno, ¿por qué será? Es porque todo, como decirle... Allá dicen para no perder la cosecha. Había algo muy cierto que han dicho también en el video. ¿Qué antigüedad tienen los agroquímicos en la agricultura? ¿Cuánto hace que existen los agroquímicos? Que decía en el video. O sea, ¿cuántos años les parece a ustedes que hace que existen los agroquímicos? Desde que comenzó la agricultura. A ver, ¿cuántos años piensan ustedes que hace que empezó la agricultura? Bueno, tanto como millones, no. Pero la agricultura, o sea, que se ha empezado a domesticar a las especies, o sea, porque antes, ¿cómo hacían? Iban y recolectaban del monte lo que había en el monte, no existía el hábito de domesticar, así como domesticaban un perro. Los productores empezaron a domesticar los distintos cultivos. Empezaron a seleccionar, bueno, lo voy a sembrar, voy a separar las semillitas y voy a empezar a sembrar, entonces sembraban distintos cultivos. Esa práctica en sí de domesticación tiene unos 10.000 años. 10.000 años, no 10 millones de años. Imaginemos, si decimos que los agroquímicos están desde hace 10.000 años, ¿será así? No. ¿Cuándo han aparecido los agroquímicos? Hace masivamente, ¿no es cierto? O sea, que se empezó a usar. Bueno, ¿cuánto era de eso? Porque empezó el petróleo y enseguida no empezaron los agroquímicos a aparecer. Yo les voy a tirar algunos datos. Después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente. O sea, ¿cuánto hace? 70 años. Pero el desarrollo más importante ha comenzado en los 60, en los 70. ¿Cuántos años tienen los agroquímicos? Supongamos 50, 60. Y antes, o sea, no están desde que se hace agricultura. Antes, ¿cómo se producía? ¿Cómo ha llegado la humanidad a desarrollarse, a poblar prácticamente
planeta a multiplicarse, si a los agroquímicos hace 50, 60, 70 años que están. O sea, había otra forma de producir sin agroquímicos. Obviamente el uso de agroquímicos ha venido en una etapa que ustedes capaz que la han escuchado, que sus profes por ahí les han contado, que ha sido en el periodo de la Revolución Verde, donde no solamente hubo un gran desarrollo de distintos productos químicos, sino un gran desarrollo de la industria de todas las semillerías, produciendo semillas híbridas, o sea, seleccionando semillas para determinados ambientes, para determinados manejos, un gran desarrollo de la maquinaria. ¿Y eso por qué? Porque muchos sistemas productivos cambiaron, dejaron de ser los sistemas diversos, típicos de los campesinos, para hacer grandes superficies extensivas de un solo cultivo. Entonces era muy difícil poder hacer muchos cultivos con una maquinaria. Cultivos distintos que se siembran a distintas distancias, es más difícil. Entonces todo ese desarrollo vino asociado a la producción del monocultivo. Bueno, hagamos miles de hectáreas de soja, hagamos miles de hectáreas de maíz, miles de hectáreas de girasol. Ese tipo de producción es común en nuestra zona, que se hacen miles de hectáreas de lo mismo. ¿O qué es lo que ustedes conocen en su zona? Acá, ¿qué hacen sus papás o sus abuelos o el vecino? ¿Cómo? Hacen papa, hacen maíz, choclo, hacen quinoa. Normalmente no hacen solamente una cosa, hacen una diversidad de cosas. Y ese es el pilar principal del enfoque agroecológico, la biodiversidad. Mientras más variedad de cultivos tengamos, más variedad. ¿Qué pasa? Voy a entrar como la maestra Ciruela retándolos ahora. Mientras más variedad de cultivos ustedes tengan, más variedad de vidas distintas hay en ese ambiente, de microorganismos distintos que hay en ese suelo, porque el suelo ustedes saben que no es solamente el soporte para las plantas. El suelo no solamente le aporta a la planta nutrientes. Toda la vida que hay en ese suelo, ¿quién puede vivir en el suelo? Aparte de las raíces de la planta. Las lombrices. Las lombrices. ¿Qué más? Hormigas. Hormigas, ¿qué más? ¿Qué más puede vivir en ese suelo? ¿Qué? ¿Habrá bacterias en ese suelo? ¿Saben qué son las bacterias? ¿Habrá hongos en ese suelo? Sí. ¿Y las bacterias y hongos que hay en ese suelo son buenos o malos para la planta? A ver, levanten la mano los que piensan que son buenos, los hongos, bacterias, insectos que hay en el suelo. ¿Nadie piensa que son buenos? ¿Y cuáles son malos? ¿Cuáles piensan que son malos los microorganismos, los insectos que hay en el suelo? La plaga. Pues déjenme decirles que los insectos que se comportan como plagas, o sea que comen plantas, o los microorganismos que pueden enfermar a las plantas, son súper poquitos, son mínimos. La mayor parte de los microorganismos y de los insectos que pueden estar en un suelo o sobre la planta conviven con la planta. Son muy pocos los microorganismos y los insectos que se comportan como plagas. Y normalmente cuando uno hace muchas aplicaciones de agroquímicos en las plantas, va seleccionando estos organismos, porque ellos ya están acostumbrados, entonces estos que son resistentes van sobreviviendo, y todos los buenos que le ayudan a la planta a crecer, que colaboran, así como ustedes han visto cuando toman antibióticos porque tienen una infección y después le dicen tienen que comer yogur o tienen que tomar Actimel. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Por qué será? Porque nosotros también tenemos en nuestro estómago microorganismos que conviven con nosotros y que nos
ayudan a hacer la digestión. Cuando nosotros tomamos muchos antibióticos, matamos a esa flora que nos ayuda a hacer la digestión y después andamos con diarrea. ¿Es así o no? Entonces hay que colonizar de nuevo con esos microorganismos y el médico dice, bueno, después de los antibióticos, cuando ya no tome más, va a tener que tomar Actimel o comer muchos vegetales para que ayudan a reconstituir, digamos, esa flora. Con las plantas pasa lo mismo. Las plantas también necesitan de todas esas interacciones para poder nutrirse mejor, para estar más fuertes, para resistir a esos insectos que sí pueden alimentarse de las plantas o esos microorganismos que sí pueden enfermarnos. Entonces, no todos los insectos, no todos los hongos, no todas las bacterias, no todos los virus producen enfermedades en las plantas. Solo algunos. La mayoría son buenos, que existan y que estén. Bien. ¿Me han entendido algo de lo que dije? ¿Sí? Bueno, ahí decía en el video que la agroecología como práctica en los campesinos, en los productores, era antiquísima. O sea, la forma en que se producía naturalmente años atrás se podría decir que era agroecológica, pero como ciencia que se estudia y se analiza y se trata de innovar y generar nuevos conocimientos, es relativamente nueva, es de los años 80. ¿Y cómo surge? Surge justamente para dar respuesta acá a lo que preguntaba su compañera. Surge para decir, bueno, si ya está demostrado que los agroquímicos, por ejemplo, pueden llegar a tener estas consecuencias, ¿por qué los seguimos usando? Obviamente hay toda una cuestión relacionada a los grandes productores de agroquímicos que generan muchas presiones y a los cambios en los sistemas productivos, en donde pasar de sistemas sumamente diversos, como los que tenía el campesino, a un sistema de monocultivo, conlleva que yo cambio ese diseño de ese sistema y todas las posibilidades de resistir plagas, enfermedades y demás que yo tenía en el diverso, ya no las tengo en el monocultivo. Entonces, todos se van a comportar igual. Entonces, en realidad, esos paquetes tecnológicos de químicos y de semillas especiales y demás, está desarrollado para esos sistemas de monocultivo, esos tipos de producción agroindustrial. ¿Me van siguiendo? Cada vez hay más restricciones para responder a la pregunta que decía su compañera. Obviamente, los organismos de salud, la Organización Mundial de la Salud y demás, es muy lenta en generar respuestas frente a todos los antecedentes y evidencias que hay de los problemas que puede causar a la salud. Por todas estas presiones que decimos de las grandes empresas que son multinacionales, que son las productoras, de normalmente los paquetes tecnológicos completos son las que producen tanto los agroquímicos como las semillas, ¿me entienden? O sea, no es fácil poder ir en contra de estas grandes multinacionales. Hay formas de poder trabajar, en algunos casos se ha fortalecido las buenas prácticas agrícolas o el manejo integrado de plagas, en donde inclusive en estos sistemas de monocultivo se trata de hacer un uso más racional y más cuidadoso de los agroquímicos. Pero vamos a ver un poquito por qué en nuestros sistemas campesinos, en nuestros sistemas diversos, es una herramienta que se puede reemplazar mucho más fácilmente que en estos otros sistemas muy extensivos y de monocultivo. Bien, entonces decíamos recién que la producción convencional utiliza muchas tecnologías de insumos que normalmente es externa. Estos que hacen grandes extensiones de cultivo no es que intercambian su semilla como puede ser acá, o hacen sus preparados para curar. Compran todo, son insumos externos. Semillas, químicos, maquinaria, energía. Y fíjense en las características de esos sistemas. Por ejemplo, este es un sistema de mulching donde producen una sola cosa que puede ser frutilla.
Acá no se distingue bien, pero son grandes superficies de caña de azúcar, todo del mismo cultivo. Estos, por ejemplo, son grandes invernaderos puros de frutillas. ¿Estamos? Fíjense en esto a campo. Una gran cantidad de hectáreas de lo mismo. Entonces, ese tipo de sistemas, ¿ustedes los ven que tienen acá? Normalmente estos paquetes tecnológicos que incluyen los agroquímicos están pensados para esos sistemas, que son muy frágiles en cuestiones de sanidad, porque todas, supónganse, si se enferma ella o él, si él es susceptible y se enferma, se van a enfermar todos de la misma forma. ¿Qué pasa en los sistemas diversos, donde yo tengo, como decía, papa, haba, maíz, quinoa? Se puede ser que se me enferme el haba, pero no se me va a enfermar el maíz. Entonces el campesino tiene una forma de lo que se dice sostenibilidad. O sea, si algo le falla, lo otro no. Entonces no es que pierde todo. En cambio, en esos sistemas que ustedes han visto, entra una enfermedad o una plaga y se muere todo. Entonces no les queda otra en nuestro sistema en recurrir a estos paquetes tecnológicos. El pilar de la agroecología es la biodiversidad. Eso tienen que recordarlo. Puede ser que ustedes quieran hacer quinoa y digan, bueno, pero qué bacana, porque yo no quiero hacer una raya de cada cosa. Quiero hacer quinoa. Bueno, pero puedo recurrir a distintas variedades de quinoa. Entonces, va a haber variedades que por ahí son más tolerantes a la helada, otras que son más tolerantes a la salinidad, otras que son más tolerantes al mildio, que es una enfermedad, otra que es más tolerante al gusano. ¿Me entienden? Entonces, si viene ese año que viene con muchos problemas de mildio, va a afectar a esa variedad que tiene problemas, que es más susceptible al mildio, pero no le va a afectar a toda la quinoa. ¿Me entienden? El secreto es la biodiversidad. Y recuerden, mientras más diversidad yo veo arriba de la tierra, o sea, de plantas, más diversidad de microorganismos hay. Y los microorganismos, como nosotros, que cuando entramos empezamos a competir, yo me siento acá, yo me siento acá, los microorganismos compiten entre sí. Entonces, si hay un microorganismo que está sentado en esta silla, no puede venir otro y sentarse en la misma. Tiene que sacarlo para sentarse con ustedes. ¿Es así o no? Entonces, si yo tengo mucha diversidad de microorganismos y de insectos en las plantas, voy a tener muy poquitos que producen enfermedad o plaga o daño. Porque va a haber otros que van a estar queriendo ocupar su espacio. Va a haber insectos, ustedes saben que hay insectos que se comen otros insectos, que parasitan otros insectos. Así también hay hongos que se comen, podríamos decir, otros hongos que producen enfermedad, por ejemplo el mildio de la quinoa, que es causado por un hongo. Entonces, si yo pongo un fungicida y mato todos los hongos, seguramente voy a matar todos los buenos que me pueden competir al de la quinoa, al del mildio. ¿Me van siguiendo? Bien. Fíjense en este cuadrito. En 1945 dice, había un 31% de la producción afectada por plagas. En 1989, la producción afectada por plagas se incrementó o bajó. Bien, incrementó. Y fíjense en esta otra parte, dice incremento o uso de agroquímicos. En el 45 no se usaba agroquímicos porque no existían. Y en el 85 hubo periódicamente 33 veces más uso de agroquímicos progresivamente en ese periodo. ¿Y qué ha pasado? ¿Han podido disminuir la producción afectada por plagas o no? Entonces, también esta cuestión que dice que no se puede producir sin agroquímicos es cuestionable. En determinados sistemas se puede producir sin agroquímicos y en otros hay que trabajar mucho más cuando son como monocultivos y ver de qué manera se puede incrementar, si no se incrementan los cultivos, otras formas de biodiversidad.
¿Me van siguiendo? Vamos a pasar esto. Esto es lo que decía también la profe en el video. ¿Cuáles son los riesgos del uso de agroquímicos? Riesgos para la salud, residuos de plaguicidas de alimentos, contaminación del agua, del suelo, afecta a los animales domésticos y silvestres e impactos económicos. ¿Por qué dice impactos económicos? Porque normalmente, a ver si me siguen este razonamiento, estos paquetes tecnológicos compuestos por semillas, por agroquímicos, por fertilizantes, o sea, agroquímicos me refiero a insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos. Yo les decía, estos paquetes están diseñados para esos otros sistemas de cultivo que son extensivos, monocultivos o cultivos muy intensivos, como por ejemplo tomate, pero que es solamente tomate. ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasa cuando el productor, el campesino, empieza a usar esos paquetes tecnológicos? Entonces agarra y le dicen no. Eso es muy común en la zona del valle, del ramal, que hacen mucho tomate. Le dicen, utiliza este híbrido, esta semilla híbrida, que tiene unos resultados espectaculares. Tiene una fruta muy grande, muy productivo. Entonces el productor se endeuda, que es una semilla muy cara, para poder hacer ese tomate. Estamos hablando de un productor pequeño. ¿Qué pasa? Resulta que para que ese híbrido tenga ese rendimiento, tenga esa calidad, tiene que fertilizarlo con tal producto tantas veces durante todo el ciclo del cultivo. Tiene que utilizar un riego por goteo. ¿Conocen el riego por goteo? Sí. Para que se vaya regando todos los días. Tiene que aplicar fungicidas, tiene que aplicar insecticidas. ¿Y qué le pasa al pequeño productor? ¿Qué piensan ustedes? Un productor que no tiene un sistema de riego por goteo. Riega cuando tiene el turno de riego. Supongamos cada 10 o 15 días. Entonces ya, un híbrido que fue desarrollado para todo ese paquete tecnológico, empezamos a ver que no puede recibir todo lo recomendado. Ya no lo riego todos los días, lo riego cada 15 días. Resulta que cuando veo cómo lo tengo que fertilizar, al productor ya no le alcanza para comprar todo ese fertilizante. Le echa fertilizante cuando está floreciendo, para que se forme la fruta. Estamos viendo que vamos reduciendo. Ya no le puede echar el fungicida tal, le echa uno más barato. Entonces ustedes piensan que ese productor va a sacar ese tomate de calidad, toda esta producción. ¿Piensan que puede ser o no? Entonces ese es el problema. Ese paquete tecnológico, los pequeños productores lo usan de forma incompleta. No tienen asesoramiento técnico normalmente, porque si no tiene que pagarle a un ingeniero para que le vaya y te diga, aplicarlo ahora, a esto le falta calcio, a esto. Normalmente no tienen ese acompañamiento. Entonces lo aplican incompleto. Por ahí hay problemas en las dosis de aplicación, en las formas de aplicación. Entonces normalmente no tienen el resultado esperado. ¿Y el resultado esperado cuál es el de un productor? ¿Cuál es? Tener una buena cosecha para que gane plata, para poder cubrir los costos de la producción y poder ganar. ¿Es así o no? Ahora, si el productor no puede cubrir los costos, porque está usando una semilla muy cara y resulta que después se le enferma o no tiene el rendimiento que quiere, ¿me entiende? Por eso es que dice ahí los impactos económicos, entra en un círculo vicioso. Pide un préstamo, o el de los agroquímicos le fía los productos químicos, después el mismo agroquímico a veces le compra la producción y ya le reconoce el tema de los costos de los agroquímicos, entonces no le rinden. Entra todo en un círculo vicioso en donde se endeuda y no puede sacar cabeza, como quien dice. ¿Me van siguiendo? Y fíjense, estas son fotografías de la provincia, de productores de la provincia. Fíjense cómo están aplicando los agroquímicos a esos productores. ¿Qué ven de raro ahí o de común?
alguna protección? Alpargatas, sandalias. Entonces decimos, todos estamos hechos de lo mismo, estructuralmente por ahí diseñados de distintas formas. Pero si yo me rocío con Ray, seguramente me voy a intoxicar como intoxico a la mosca. ¿Me van siguiendo? Entonces, todos elementalmente estamos constituidos de lo mismo. Entonces, lo que afecta a un insecto nos puede afectar a nosotros. Capaz que no vamos a caer muertos ahí en el momento como la mosca, pero eso se va acumulando. Y eso es lo que está demostrado como uno de los factores, porque son muchos los factores que pueden desencadenar un cáncer. No quiere decir que el agroquímico sea el único factor. Hay un montón de factores que pueden ser detonantes o desencadenar problemas de salud o deformaciones al nacimiento, pero los agroquímicos y la exposición crónica, podríamos decir, de las intoxicaciones crónicas con agroquímicos, esa acumulación de pequeñas dosis durante toda nuestra vida, es la que puede generar, uno de los factores que puede generar el cáncer. ¿Está? Y fíjense, normalmente los grandes productores que tienen caña, que tienen tabaco, que tienen tomate, no aplican así. Tienen equipamiento especial para evitar las intoxicaciones, formas de controlar la aplicación. Bueno, esto lo vamos a ir pasando porque esto es lo que comentaba la profe, ¿no? De las distintas cuestiones relacionadas a la agroecología. Y fíjense, ustedes ahí tienen 3 folletos que le dimos. Un folleto dice agroecología, ¿no? Ese folleto que dice agroecología tiene ahí escrito estos principios, que serían los pilares, que son la diversidad, los altos niveles de reciclaje, o sea, tratar que todo lo que está dentro de esa parcela, que circule dentro de esa parcela, se aproveche todo, se aprovechan los restos de cultivo para agregar en el suelo, acá no hay un concepto de maleza en el sentido de que la tenemos que eliminar sí o sí. Esas plantas espontáneas las podemos controlar de alguna manera o manejar y pueden tener un rol importante dentro de ese sistema para albergar esos enemigos naturales, esos insectos que comen otros insectos que se alimentan de las plantas. Todo tiene un sentido de por qué existe. ¿Estamos? El uso óptimo de los espacios, esa práctica ancestral del policultivo, o sea, de poner en una parcela distintos cultivos y de combinarlos de distintas formas, también son estrategias que toma la agroecología como una estrategia fundamental para garantizar la sanidad y la productividad de esos cultivos. O la rotación, o sea que en esta parcela que Ayuda tenía papa, el año que viene debe de poner papa y de poner habas, por ejemplo. Eso también son estrategias que apuntan al uso óptimo de esos espacios. Estas son las que venimos comentando. El policultivo, las rotaciones, los abonos verdes, cuando una parcela se la va a dejar descansar. La integración animal, ¿están cansados? Ahí tienen ejemplo de lo que implica la biodiversidad, sobre todo en nuestra zona, la gran diversidad de variedades de cultivos que tienen. Esto es el ocumazo, ahí tiene distintas categorías de plantas y cómo cada categoría de planta tiene un rol y ocupa un espacio distinto en ese suelo y por eso se puede aprovechar profundidades distintas de suelo para tomar los nutrientes. Todas estas cosas normalmente los abuelos las saben por experiencia, por combinaciones o asociaciones de especies que posibilitan
mejor sanidad, mejor productividad, el efecto repelente que pueden tener algunas especies que combinadas con mi cultivo hacen que no vayan tantos insectos que se conformen con plagas. ¿Cuáles atraen enemigos naturales? ¿Qué especies atraen estos insectos que van a comer otros insectos? Las barreras que se pueden usar para evitar los daños por el viento, para evitar los daños de erosión geólica por el viento, o los daños del frío por helada, la rotación, la integración con la producción animal, y que normalmente depende del punto de partida en el que estamos. Puede ser que estemos muy cerca como productores de hacer una producción agroecológica, o puede ser que estemos muy lejos, que estemos en un sistema convencional, que usamos monocultivo y usamos agroquímicos, y quisiéramos hacer una transición hacia un sistema agroecológico. Entonces muchas veces ese proceso de transición va a ser más o menos largo en función de dónde partimos. No todos va a ser lo mismo, para no todos los productores el tiempo va a ser el mismo. ¿Y qué implica pasar a un sistema de uno convencional a un sistema agroecológico? Antes que nada, la eliminación progresiva de los insumos químicos. La sustitución de esos insumos químicos sintéticos por naturales o orgánicos. Y, obviamente, el rediseño de esos sistemas, incrementando la biodiversidad y tratando de aprovechar todas esas estrategias que estábamos comentando recién y que también se comentaban en el video. Y en ese sentido, ustedes tienen otros dos folletos que yo les dije, que les he repartido recién. Uno que se trata sobre biofertilizantes, o sea, cómo elaborar fertilizantes biológicos, y en un caso es uno que es muy simple, que es un té, que se llama té de compost. ¿Todos saben lo que es el compost? Sí. Bueno, entonces es un té de compost. Se pone una parte de compost y 7 partes de agua en un tacho, se lo mezcla todos los días y a la semana ya se lo... ¿Ustedes lo han usado? ¿Lo han usado o no? Bueno, y a la semana ustedes ya lo pueden aplicar. Y es un estimulante de las plantas. Incrementa la biodiversidad buena sobre las plantas. Entonces, aparte de ser un fertilizante foliar, podríamos decirle, tiene otras ventajas. Después ahí también tienen la receta del super magro. ¿Ustedes conocen el super magro? El super magro también es un preparado que se fermenta, ese demora más. El té de compost en una semana ya lo pueden usar. Pero el super magro demora, depende del lugar, si hace más o menos frío, puede demorar hasta 3 meses, hasta que se completa la fermentación. Y eso depende de la dosis, se puede usar como herbicida, se puede usar como repelente o se puede usar como bioestimulante, o sea que es biofertilizante en las plantas. Y se aplica ambos, se aplica en la mochila. Y el otro folleto que ustedes tienen, que nosotros les entregamos, hace alusión a hongos amigos del productor, es el verdecito. ¿Por qué se llamará hongos amigos del productor? Porque se trata de hongos que no enferman las plantas, sino hongos que enferman los insectos, o sea, que ayudan a controlar los insectos que comen las plantas, y hongos que controlan hongos que enferman a las plantas. Entonces, ahí también tienen una receta de cómo se elaboran estos hongos que ayudan sería una alternativa a los insecticidas o a los fungicidas químicos. ¿Me han seguido? Que no son difíciles de producir. Y después, si ustedes quieren, en otra vez que vengamos, les podemos enseñar cómo se prepara. Bueno, ahí hay distintos tipos de preparados que se pueden hacer. Chicos, tratemos de prestar atención, igual de todas maneras la tarde volvemos a las 2:30, o sea, no volvemos, ¿no? Tengo que escuchar mi opinión, si aprovechamos el tiempo y ya que ellos han hecho, y después ya estamos con el hecho.
No es que uno se le ocurrió y lo preparó así y hicimos el folleto. Tiene implícito todo un proceso de investigación para poder llegar a probar y poder transferir ese protocolo de cómo se elabora para que realmente dé el resultado esperado. Entonces, bueno, únicamente era esto para comentarles, pero bueno, no hace falta. Ahí es cómo se hacen los ensayos para poder demostrar que estos hongos enferman a los insectos. Este es el gusano que afecta al maíz. ¿Todos lo conocen? El gusano que come el choclo. ¿Alguna vez alguno ha pelado y se encontró con un gusano? Bueno, entonces ese gusano, y fíjense cómo queda. El gusano se enferma con el hongo y el hongo lo termina matando. Entonces nosotros preparamos ese hongo y cuando tenemos problemas de ese gusano, debe de aplicarle un insecticida químico y aplicamos este hongo, que es un hongo que no nos produce nada a nosotros, ni contamina el ambiente, ni va a contaminar al maíz, al choclo. ¿Entienden? ¿Cuál es la ventaja? Esta es la chitupa de la papa. No me parece que no conocen la chitupa de la papa. El gusano de la papa. Bueno, el gusano de la papa lo conocen, ¿no es cierto? Bueno, y acá está muerto con un pomponcito blanco por la bauberia, que es un hongo que enferma y mata el gusano. ¿Han visto? Entonces, debe de usar un insecticida químico, usamos uno biológico. ¿De dónde sacamos esa bauberia, ese hongo? La sacamos de los mismos suelos de los productores porque son hongos, microorganismos que habitualmente están en esos suelos. Nada más que por ahí, porque uno ha aplicado mucho agroquímico o ha hecho un manejo inapropiado por ahí de ese terreno, no está en una población que pueda hacer ese trabajo solo, digamos. Entonces le ayudamos agregándolo. Mosca blanca, no sé si tienen problemas acá de mosca blanca. Eso es más problema en la zona del valle de Jujuy, en la zona de Perico, en la zona del ramal, de San Pedro, de Ledesma, de Yuto, es un problema muy serio en las hortalizas. ¿Y ese cómo se lo produce a estos hongos? No te iba a decir lo que hay acá, hay muchos productores, familias que vinieron a ver la escuela por el tema de los hongos que se entran, sobre todo los duraneros. Sí. Aparentemente tienen amplios patios y entonces ahí se encuentra el hongo. El honguito es el verde o es el negro. Es el duranero. Sí. ¿Pero es como post cosecha o problema de poder no, en la época planta? de noviembre, octubre, a mí me parece que es un poco por sequía y por el habría que ver bien cuál es la enfermedad y si es una enfermedad. Por ahí es otro problema, después ese tejido que se lesiona, que se daña, se coloniza por algún hongo, pero que por ahí en realidad no es ese el que origina el problema. Entonces hace falta también hacer un buen... Estos son los ensayos, cómo se hacen los ensayos para probar todos estos productos. Fíjense, esas son de bandejas de almácigo. Estos son ensayos en lechuga. Que son ensayos muy simples y hasta ustedes lo podrían hacer para probar estos productos como experiencias y ver cuál es el efecto estimulante en las plantas. Cuando si yo aplico el té de coco me van a crecer más rápido la lechuga, voy a poder trasplantar antes. ¿Me entienden? La calidad de las plántulas también es mayor. Bueno, en distintos cultivos hay distintas pruebas que se realizan. Y todas esas experiencias nosotros se las transmitimos después a los productores, a través de los extensionistas, porque si quedaran nosotros no tiene sentido. La idea es poder después eso contar, así como le contamos a ustedes, le contamos a los productores e inclusive las experiencias muchas se hacen en el terreno de los productores. Bueno, estas son experiencias hechas con productores, fíjense. Esto es en Quebrada, en la zona de Quebrada. Coctaca, ¿alguien conoce Coctaca? Muy bonito eso. Coctaca. Y listo. Igual yo le dejo cualquier cosa la presentación por si después la quieren ver más tranquilo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces va a contar
tema de monocultivos. Yo voy a hablar específicamente, por un lado, de los cítricos, que si bien acá no hay plantaciones grandes para su zona, todo lo que es en la zona del ramal, en la zona de los valles, van a estar afectados por diferentes enfermedades. Algunas van a afectar los tallos, las ramas, los frutos, y en algunos casos van a llegar a perjudicar algunos problemas, sobre todo a la hora de comercializar. Desde la cátedra de fitopatología, nosotros hemos participado en la apertura de mercados a la Unión Europea, con dos enfermedades importantes que tienen restricciones cuarentenarias, es decir, que me está impidiendo vender fruta desde la provincia de Jujuy hacia otros mercados. Las dos enfermedades importantes son cancrosis y la mancha negra de los cítricos. Hoy en día estamos ante un problema un poco más serio, que estamos participando en el Programa Nacional de Prevención del HLV, que es una enfermedad muy agresiva. Nosotros tengamos en cuenta que en la zona de los valles y el ramal tenemos grandes plantaciones de cítricos, mucha superficie. Y esta enfermedad, si llega a entrar a la provincia de Jujuy, nos quedamos sin cítricos. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, ¿quién es el agente vector? Es una chicharrita, la podemos ver en este costado, que es la que va a transmitir la bacteria. Por otro lado, vamos a tener un hospedante alternativo, tanto de la chicharrita como de la bacteria, que es lo que se conoce como jazmín japonés, que es una planta ornamental de la zona más cálida. Si llega a entrar a la provincia, las plantas van a quedar así, defoliadas, amarillamientos unilaterales en las hojas. Los frutos, si uno no los puede comercializar, porque son frutos chiquitos y pierden, si uno los corta en forma longitudinal, no tienen la misma proporción. Los gajitos son distintos, son de menor tamaño. ¿Qué instituciones están participando? SINAVIMO, que es el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo, el SENASA, AFINOA, que es la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino, el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INASE, el Instituto Nacional de Semilla. Y acá, ¿por qué hablamos de semilla? Si bien no trabajamos con la semilla botánica, pero sí la mayoría de los árboles frutales partimos de plantas injertadas. ¿Dónde se van a hacer esas plantas? En los viveros. Y este es un tema muy importante a la hora de comprar plantas que vengan con un certificado de garantía. Así como ustedes cuando compran un artefacto o un electrodoméstico no tienen una garantía, en el caso de los montes frutales también es importante que venga una constancia que me diga que está libre de alguna enfermedad en particular. Esto es con respecto a los cítricos. La otra actividad que también desarrollamos desde la cátedra es con el tema del tabaco. ¿Qué es lo que nos ha permitido en este caso? El tabaco se realiza en dos etapas, en almácigo y hay que hacer un trasplante. Durante el almácigo tenemos un montón de enfermedades. Algunas van a afectar a nivel del cuello de la planta, la van a estrangular, van a haber pudriciones de raíces, en el caso de aquellos en lo que se hace un sistema flotante, o puede haber algunas manchas a nivel de hoja. También vamos a tener problemas en plantación, porque después que yo tengo los plantines listos en este momento, por ejemplo, en la zona de los valles, vamos a empezar a trasplantar tabaco a fines de agosto. Cuando trasplantamos y lo llevamos al campo, también vamos a tener problemas fitosanitarios. Y en el caso de enfermedades, algunas van a afectar los gases vasculares, por ejemplo, se pueden volver color chocolate, pueden afectar a nivel del cuello de la planta, como estamos viendo en este caso, pueden afectar el área foliar, tanto en manchas circulares, bien pronunciadas, un poco más localizadas. Puede haber una distorsión en lo que hace el crecimiento de la planta. Si uno se para y la mira desde arriba, vamos a ver que de un lado tenemos hojas normales, de un tamaño normal,
mientras que del otro son hojas de menor tamaño. O en otros casos vamos a ver marchitamientos prematuros. ¿Qué es lo que nos interesa desde el punto de vista nosotros como tabacareros? Cosechar hojas que no tengan ninguna mancha. ¿Por qué? Para la hora de llevar al curado, al secado del tabaco, ese tabaco tiene que ir sin ninguna manchita. Desde el ACA hace 5 o 6 años nosotros estamos participando en un programa de vigilancia de plagas en cultivo de tabaco con el objetivo, junto con la cooperativa de tabacaleros de Jujuy, con el objetivo de exportar tabaco a China. Pero ¿cuál es la exigencia de China? China nos está pidiendo que no mandemos tabaco curado con esta enfermedad que se conoce con el nombre de moho azul. Esta enfermedad tiene como exigencia para nosotros, más que nada, es mucho más serio la etapa de almácigo. ¿Por qué? Porque su condición predisponente son las bajas temperaturas y la alta humedad. ¿Cuáles son las bajas temperaturas? Temperatura entre 15 a 24 grados, que puedo llegar a tener en estos momentos, y alta humedad, ¿por qué? Porque los almácigos están tapados, es como un microtúnel, siempre hay condensaciones durante la noche a lo mejor, y son las condiciones ideales para que se presente esta enfermedad. En la plantación, si bien no es poco probable encontrar, ¿por qué? Porque a medida que avanzamos en el ciclo del cultivo, las temperaturas van aumentando. Entonces, si voy a septiembre, octubre, las temperaturas son mucho más cálidas, ya no tengo 24 ni 15 grados, pero sí tengo humedad, pero me falta una condición predisponente para la aparición de este hongo. También participa el SINABIMO, junto con el SENASA, dentro de este programa de monitoreo. Se hace monitoreo en almácigos y monitoreo en plantación. La otra actividad, y la última en la que estamos participando, es en caña de azúcar. ¿Cuál es la importancia? También, como todos los cultivos, son cultivos extensivos, en donde voy a tener la presencia de algunas enfermedades. Acá yo he puesto algunas que son las más comunes. La roya y el carbón, que son enfermedades ocasionadas por hongos, el mosaico, ocasionada por un virus, estría roja, escaldadura y el raquitismo, ocasionadas por bacterias. De toda esta, a mí la que me está interesando en este momento, dentro de un proyecto en el cual participamos, es el raquitismo de la caña soca. Como su nombre lo dice, raquitismo, de todas estas enfermedades, lo que a mí me interesa es cómo se transmite, para poder yo así ejercer la forma de manejo. Si yo veo el carbón, la roya y las estrías rojas, se van a transmitir por el viento y la lluvia. Por vectores, en el caso del mosaico, que es un pulgón que va a afectar también al maíz. Por herramientas de corte, el machete, las cosechadoras, todo lo que tenga que nos permita cualquier elemento de corte, se va a transmitir el raquitismo y la escaldadura. Y lo más importante es por semilla. Si bien acá no eran semillas que conocemos todos, que trabajan ustedes, podemos decir que en este caso esto es lo que constituye la caña semilla. Por eso yo acá anoté, con una imagen, con pequeños manojitos para representar. ¿Qué enfermedades se van a transmitir a través de semillas? El carbón, raquitismo, escaldadura y mosaico. De toda esta, a mí me interesa en este momento el raquitismo de la caña soca. Es una bacteria y está el nombre, Lexonia psyllic, su especie psyllic. Los síntomas, como el nombre lo indica, raquitismo, es una planta delgadita, raquítica, flaca. Va a haber enanismo. ¿Por qué? Porque se van a cortar los entrenudos. Por ejemplo, esto es un nudo más o menos normal y me van a quedar entrenudos cortitos. Va a ver si, como esta enfermedad es sistémica, la bacteria, una vez que ingresó, no la puedo ver. Yo no sé si esta planta, esta caña está afectada o no, o tiene o no la bacteria. Uno de los síntomas que puede estar denotando que tiene o no es una clorosis en hoja, un amarillamiento. Pero hay muchas enfermedades que producen ese tipo de síntomas, incluso problemas fisiológicos, problemas por heladas.
La forma de transmisión es caña-semilla, forma mecánica y el uso de los cuchillos, machetes y las herramientas de corte en el momento de cosecha. La mejor forma de controlar esta enfermedad es con un tratamiento térmico. Se llama termoterapia. Puede ser con agua caliente o con aire caliente. Lo importante es respetar la temperatura y el tiempo de exposición. ¿Qué es lo que hago yo? Se coloca, en este caso sería un manojo de caña, dentro de unos canastos, se sumergen en agua caliente, por ejemplo 1 hora y media, y eso me estaría garantizando que el calor llegó al interior de la caña y que mató la bacteria o la partícula viral, por ejemplo, que pudiera estar en el interior. Acá vemos diferentes trozos de caña que se están haciendo el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se estableció un protocolo para la toma de muestra de esta enfermedad junto con el PROIXA, que es un proyecto de acompañamiento para incrementar la capacidad competitiva de los productores cañeros de la zona de los valles y el campo, pero productores medianos y pequeños. ¿Cómo se hace el muestreo? ¿Cómo se estableció? ¿El muestreo en W o el muestreo en X? Cualquiera de las dos maneras. Siempre desinfectando los machetes porque estas bacterias se dispersan con el uso de herramientas de corte, con hipoclorito de sodio o amonio cuaternario. Siempre a la hora de utilizar de un lote a otro, yo debo desinfectar los machetes, por más que esté trabajando en el mismo lugar. Una vez que yo tomo esos manojos, esas cañas, de acuerdo a su superficie, yo voy cada muestra que me van a enviar al laboratorio, van a ser 20 tallos, aproximadamente de este tamaño, perfectamente rotulados. Yo tengo que tener un rótulo con todas las indicaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a saber de qué localidad, quién es el productor, si en el caso le llega a dar una muestra que sea positiva. Y además, atar con material resistente. No me van a atar con un piolín, que sea un piolín resistente. Pueden ser envueltos con cinta, con Sintex, el Sintex ancho, pero siempre el rótulo es lo más importante. Si yo no voy a mandar la muestra el mismo día, la resguardo de la inclemencia climática. Por el momento yo soy el responsable de esta parte del laboratorio. Yo recibo la muestra, la registro, la coloco en el libro de registro para mantener la trazabilidad. Esta es la dirección a la cual tienen que conectar la facultad. Están los números de teléfono. En el caso de ustedes, si quieren saber de otro tema que no sea esto de caña de azúcar, ni de tabaco, ni de cítrico, pueden llamar y hacemos los contactos. Y una vez que llega al laboratorio, yo lo que hago es cortar pequeños canutos, más o menos de 10 o 5 centímetros, con un sacabocado, perforo el interior, saco unos toconcitos, siempre trabajando con guantes, con la precaución de trabajar con guantes. Hago las impresiones digitales, como cuando ustedes van a sacar el documento, no le hacen poner los dedos. Bueno, yo hago, en vez de poner los dedos acá, hago la impresión de cada uno de esos toconcitos que he sacado. Hago una práctica de laboratorio, que es un diagnóstico serológico, con un suero específico para esta bacteria, y voy a ver que cada una de estas impresiones era un toconcito y proviene de una caña. En este caso son resultados positivos, porque se han teñido todos los haces vasculares, porque era sistémica esta bacteria, de color violeta. Y acá voy a comparar ambos, un resultado positivo y un resultado negativo. ¿Preguntas? Esto es un cultivo, 3 cultivos distintos a los que tienen ustedes. Ustedes tienen policultivos, tienen diversidad. Yo tengo que trabajar con cultivos prácticamente monocultivos. Muchas gracias por la paciencia. Yo sé que ya están con hambre y que tienen que volver, así que bueno. Esperamos que les haya servido, que les haya gustado la charla.
Huaca yo te canto, cuántas cosas se viven en mi andar. Por tu tierra cubierta de recuerdos quedan los sones del carnaval. Recorriendo tus caminos y quebradas, profundo cielo te cubre con amor. Desbordados de alegría volveremos a gozar siempre de tu esplendor. Está en el aire una ilusión apretada en la luz de tu corazón. Yo tengo una pregunta, eso de los hongos de maíz que usted dijo que combate los gusanitos, ¿cómo se le podría aplicar? ¿Se le aplica directamente al fruto o en el piso? En las dos formas. ¿Como el fruto? ¿Y no afecta? No, no le hace nada. ¿Y a nosotros no nos Tampoco. hace daño? ¿Y ese hongo cómo se puede...? Ahí en esos folletos, vos tenías los folletitos, hay uno de los folletos que dice cómo se prepara, cómo se produce. Sí, porque yo el año pasado, creo que era, cuando fui a ya cosechar los maíces, y yo veía que la mayoría tenía esos gusanitos. Y yo le pregunté a mi abuelita, ¿cómo se puede evitar eso? Y ella dice, no, fue mala temporada, me dice. No, y porque a veces también, o por ahí a veces está relacionado que por ahí lo siembran tarde. O sea, porque ahí también no es únicamente, digamos, cuestiones para... Y bueno, y este honguito, por ejemplo, también no es que lo vas a aplicar cuando vos lo ves ya el bicho, uno lo tiene que ir aplicando antes de que entre, porque una vez que ya está dentro del choclo, digamos, que ya está protegido con la chala, todo, es difícil que llegue hasta el bichito. Sí, porque a mí también yo le quería ayudar a mi abuela, porque casi todos salen así, es como una pérdida de la cosecha. Claro. Y había, y había otro que era Vámonos para el Huancar, los esporales están esperando tu llegada, camino del Arenal. Sus encantos alegrarán los silbos del pajonal, mientras las pullas y salvias anuncian el carnaval. ¿Quién pudiera estar allí cuando el viento hace vibrar la emoción que sentí sin poderte encontrar? La emoción que sentí sin poderte encontrar. El ojito de agua clara, la luna reflejará, inmenso manto de estrellas alumbra la inmensidad. Allí están para quedar con fuerza de eternidad, voces que bajan cantando para siempre perdurar. ¿Quién pudiera estar allí cuando el viento hace vibrar la emoción que sentí sin poderte encontrar? La emoción que sentí sin poderte encontrar, sin poderte encontrar, sin poderte encontrar, sin poderte encontrar. Camino que queda empinado y polvoriento, recorro como un extraño para alcanzar lo que siento. Tantas idas y venidas, tantos momentos buscados, fueron llenando la vida por recodos encontrados.
esa senda nos conduce en nuestro andar cotidiano, porque por siempre parece que la lucha no es en vano, porque por siempre parece que la lucha no es en vano. Por ese camino estamos con serenas ilusiones, por ese camino vamos retemplando corazones, a pesar que el tiempo pasa dejando extensa experiencia en los rincones del alma, sigue guardada la ausencia. Esa senda nos conduce en nuestro andar cotidiano, porque por siempre parece que la lucha no es en vano.